Bueno, buenas tardes, bienvenidos a esta presentación en la cual voy a mostrarles un poco acerca de esta metodología de trabajo llamada PSP, Personal Software Process. Esta metodología resulta muy útil y beneficiosa cuando estamos realizando algún proyecto, particularmente proyectos personales chicos. No se refiere a proyectos tan robustos, habla de proyectos un poco más chicos, entonces es de lo que vamos a hablar en esta ocasión. Disculpen. Muy bien, entonces vamos a hablar de las ventajas y las características de este tipo de procedimientos. Esta metodología se centra en el concepto de un proceso. ¿Qué es un proceso? La secuencia de pasos para obtener resultados perfectos. Y esto es ya, porque cualquier tipo de proyecto requiere de procesos, ya que si no se tienen procesos, pues es un desorden el proyecto. Un proceso que nos permite hacer, nos permite definir qué rumbo va a llevar, el proyecto, nos permite medir los resultados y es también un apoyo para el proyecto. Estas tres cosas son muy importantes que las tengamos en cuenta porque nos ayudan a ver por qué un proceso es tan importante. Cuando se desea hacer algún proyecto, en vez de empezar desde cero completamente, cuando ya se existe un proceso, se puede ya seguir esa metodología. De la misma manera, el mismo proceso nos permite ver la eficiencia o eficacia que está teniendo el equipo de trabajo con respecto a otros o respecto a otras ocasiones. También nos ayuda a que el proyecto funcione con más fluidez. Por ejemplo, cuando a algún ingeniero de software se le pide que dé un presupuesto o que dé un estimado de cuánto tiempo va a tomar o cuántos recursos se va a tomar hacer cierto proyecto, pues el no tener procesos causa que se dé un presupuesto muy erróneo, lo cual puede costar mucho dinero. Por ejemplo, si un ingeniero dice que el presupuesto que va a requerir mucho tiempo realizar cierto proyecto de software y mucho tiempo más de lo que en realidad toma, pues el cliente simplemente, debido a los costos que tiene el desarrollo de ese proyecto, pues va a preferir irse con alguna otra opción, con la competencia. De igual manera, si el proceso, si el ingeniero dice que el proyecto va a durar menos, pues entonces va a estar muy apurado para entregar el trabajo y lo va a hacer de una manera errónea. Entonces, por eso es importante tener alguna manera de poder medir qué tanto tiempo y recursos se requiere para ejecutar cierto proyecto, y ahí es donde entra el PSP. Ahí es donde entran, los procesos. Ahora, ya vimos que los procesos son muy importantes, pero ¿qué hay de los procesos? Cualquier proceso, el que sea que creemos es bueno, o qué podemos decir al respecto. Bueno, la verdad es que un proceso muchas veces tiene que mejorarse, tiene que ir en mejora. ¿Por qué es importante esto? Bueno, porque quizás es como, por ejemplo, cuando estamos haciendo una receta de cocina. Quizás nosotros creamos que seguimos al pie de la letra la receta, pero al final el resultado no es lo que esperábamos. Quizás algo hicimos mal, quizás los tiempos, pero nunca vamos a saberlo si seguimos siempre haciéndola de la misma manera. Por eso que es muy importante saber cuándo es necesario mejorar un proceso, cuándo debemos de hacer ese cambio para mejorar y cómo se mejora un proceso. Y ahí precisamente es donde entra el PSP. El PSP es lo que nos ayuda a poder mejorar los procesos que se tienen. ¿Cómo se hace? Bueno, todo desarrollo de software tiene las mismas fases, ¿verdad? Las mismas fases de desarrollo. El primero es la fase de planeación, lo cual incluye el diseño, el conjunto de requerimientos, el analizar el problema que se tiene.
después está la fase de desarrollo, en la cual está la fase de codificación, de análisis, demás cosas. La fase postmortem es ya cuando se instala o se aplica el proyecto. Ahora, aquí el PSP lo resume en 3 fases. La primera fase, podemos decir, es la que analiza los criterios de entrada. Se describe el problema, se hace un resumen, se ven los requerimientos, se estiman los recursos y se estima también cuál es el resultado que va a tener. Después está la fase de desarrollo, la fase en la que se utilizan ya las herramientas de programación para crear el resultado que se desea. En este caso, igual se aplica lo que se vio en la clase de planeación, se lleva a la práctica y se realiza una codificación y una compilación. También se realizan las pruebas. De esa manera, ya la salida de esa fase debe ser un proyecto ya aprobado y que cumpla con los requerimientos y con los estándares requeridos. Y la fase post-mortem, pues es la fase en la que se analiza si tiene algún defecto, si hay consistencia en los datos requeridos y si el tiempo fue el correcto. Ahora, eso es lo que analiza el PSP. En esas 3 fases podemos decirlo. Pero ahora, ¿cómo medimos si un proyecto es bueno o no? ¿Cómo medimos si un proyecto está teniendo resultado o no? Bueno, hay 2 maneras de poder medir. La primera es por el tiempo. ¿Cómo se realiza esto? Bueno, si estamos realizando un proyecto y ese es un proyecto que no comúnmente realizamos, pero el proceso en esta ocasión duró más tiempo, significa que entonces algo se hizo mal, no se siguió el proceso como debe de ser. O si el tiempo en general dura más, si en una ocasión se pudo realizar de la misma calidad en menos tiempo, significa que entonces el proceso tiene que optimizarse un poco más. Ahí es donde entran ya las medidas para mejorar. ¿Cuáles son? Pues llevar un registro del tiempo, ¿verdad? En un formato que ya existen formatos, pero se pueden también sacar nuevos formatos. Cada quien puede personalizar el suyo. Se debe de ver con qué proyecto está trabajando, la fase en la que se está trabajando, el tiempo y la fecha exacta en la que empezó, todos los intervalos, o sea, todas las interrupciones que tuvo el proyecto y el tiempo delta, quiere decir la diferencia entre el tiempo mayor y el tiempo menor, y los comentarios. Eso se debe hacer con cada proyecto y con cada fase de cada proyecto. De esa manera se va a poder ver qué tan eficiente está nuestro proceso para realizar nuestro proyecto. Pero otra cosa que también tenemos que tomar en cuenta es el registro de los defectos, porque aunque hagamos nuestro proyecto en el tiempo deseado y al final resulta que tiene muchos defectos, pues es el mismo resultado, no fue lo que se esperaba. Para eso también se debe de llevar un registro de defectos, disculpen, en el que se analiza quién fue el que hizo la codificación, cuál era el proyecto, la fecha y todo, y a qué se debió principalmente el defecto. ¿Fue algo sistemático? ¿Fue algo por causa de que algo hay un defecto en el proceso? Entonces, esos tipos de análisis nos ayudan a mejorar nuestros procesos. ¿De qué nos sirve tener estos tipos de análisis? Bueno, hay tres mayores ventajas que podemos analizar. Primero que nada, los procesos que son necesarios en cada proyecto, en cada empresa, se mejoran. Cuando hacemos este análisis de tiempo y de defectos, pues podemos ver en dónde está flaqueando, en dónde está fallando nuestros procesos y podemos mejorarlos, lo cual nos da el siguiente paso, que es, la siguiente ventaja, que es mejor rendimiento. O sea, los recursos y el tiempo se economizan de la mejor manera y de tal manera que la persona encargada de crear el proyecto gasta menos tiempo y menos recursos para crear proyectos de calidad.
Y por último, pues evitamos la situación de ejemplo que se puso anteriormente, que es perder clientes por causa de un cálculo erróneo del tiempo del proyecto. Esas son algunas de las ventajas que podemos enfrentar. Entonces es por eso que sería bueno empezar a implementar esta metodología lo antes posible y seguir investigando todas sus posibles maneras en las que podemos seguir implementando. Muchas gracias por su atención.